Hola, continuamos con nuestras clases de física. Estamos estudiando el movimiento armónico simple. En el vídeo anterior analizamos la ecuación del movimiento, vimos cuándo se producían las oscilaciones, hablamos de la posición de equilibrio estable de un sistema y analizamos las magnitudes características del movimiento armónico simple. La amplitud, la velocidad angular, la constante de fase. Ahora vamos a empezar a estudiar otros aspectos como la velocidad y la aceleración, ya que conocemos la posición. Pues bien, al igual que ocurre con los movimientos que ya conocemos de la cinemática, la posición del más viene dada. Vamos a coger, por ejemplo, el coseno, que daría lo mismo. Recordemos el otro día que daba igual seno que coseno. Teníamos a coseno de omega t más phi. Entonces la velocidad va a venir dada por la derivada de la posición con respecto del tiempo. Y si derivamos esta ecuación, obtenemos la siguiente expresión. A omega seno de omega t más phi. Por lo tanto, la velocidad se puede calcular directamente y con facilidad derivando con respecto del tiempo la posición. Esta sería la ecuación de la velocidad. Como vemos, depende del tiempo. Ahora, como veremos en un apartado siguiente, posterior, la función antes estaba modulada en la posición por la amplitud, ahora por el producto de la amplitud y la velocidad angular, y la fase del movimiento sigue estando presente en toda su expresión, omega t más phi, igual que la posición, omega t más phi. Por lo tanto, podemos decir como algo muy importante que la velocidad en el movimiento armónico simple, varía de manera armónica. Sinusoidal. En este caso. Por lo tanto, la velocidad, al igual que le ocurre a la posición, va a estar acotada entre un valor máximo y un valor mínimo y va a ser periódica, va a tomar distintos valores. Ahora vamos a hacer un pequeño esquema para verlo, aunque para analizar la velocidad es interesante hacer el siguiente desarrollo. Vamos a analizar la velocidad. Para ello vamos a partir de la ecuación fundamental de la trigonometría, que nos dice que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces yo voy a coger el seno cuadrado de omega t más phi, que qué más me da sustituir la x por otra función, más coseno cuadrado de omega t más phi, esto tiene que ser igual a 1. Entonces, punto y coma, tenemos que el seno de omega t más phi va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de omega t más phi. Hasta aquí es todo muy sencillo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser multiplicar ambos miembros por menos omega a por a, o menos a por omega, ¿vale? Para intentar relacionar esta expresión
con la velocidad. Entonces, a omega seno de omega t más phi tiene que ser igual. Voy a trasladarlo un poco para que me quepa bien. A menos a omega raíz cuadrada de 1 menos coseno de omega t más phi al cuadrado. Muy bien. ¿Y qué pasa? Pues que esta expresión de aquí hemos visto que es la velocidad. Es v de t. Por lo tanto, podemos escribir v de t va a ser igual a menos a omega raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de omega t más phi. Si ahora introducimos la amplitud dentro, tendremos menos omega raíz cuadrada de a cuadrado menos a cuadrado coseno cuadrado de omega t más phi. Y si antes hemos encontrado la velocidad, podemos ver claramente que este elemento, este sumando que está dentro de la raíz, es equivalente a la posición. Es x de t, la posición del movimiento armónico simple. Por lo tanto, solo que he elevado al cuadrado, que se me olvidaba. Por lo tanto, podemos sustituir y decir que la velocidad v de t va a ser igual a menos omega raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado. Esto es una expresión que es muy importante tenerla en cuenta para analizar la velocidad, cómo varía la velocidad en el movimiento, porque el movimiento, la posición ya la conocemos. Entonces vamos a ver ese análisis, vamos a escribir de nuevo esa expresión. Tenemos que v de t es igual a menos omega raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado, es x de t. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que como en el fondo en la raíz cuadrada tenemos dos soluciones, porque hay un doble signo, así obtenemos los dos resultados para la velocidad. Tanto si pensamos en un péndulo o pensamos en un objeto ligado a un resorte, pues tanto si va de izquierda, moviéndose de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, tenemos los dos sentidos de la velocidad. ¿De acuerdo? Ahí, eso viene del doble signo que se puede extraer de la raíz cuadrada. Y también podemos ver cuándo la velocidad es máxima y cuándo la velocidad es mínima. V es máxima cuando x es igual a 0. Entonces tenemos que v de t va a ser igual a menos omega raíz cuadrada de a cuadrado menos 0 al cuadrado. Entonces nos queda que la velocidad es menos omega raíz cuadrada de a cuadrado.
Entonces, v de t es igual a más menos omega a. Y aquí es donde comentamos lo del doble signo, porque depende de si la velocidad, si el objeto se está moviendo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pues nos van a salir el doble signo, que eso viene del elemento de la raíz, ¿vale? Porque puede ser la amplitud, podría tomar un valor en esta incógnita, a podría ser tanto un número positivo como un número negativo, porque elevado al cuadrado con la raíz cuadrada, pues se obtiene, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces tenemos que la velocidad es máxima, y aquí están los valores máximos y mínimos, ¿no? Digamos también. V igual a omega a o V igual a menos omega a. Máxima y también su valor mínimo, porque hemos dicho que la velocidad está acotada. La velocidad está acotada. Y ahora tenemos también que cuando x de t es igual a a, la velocidad nos queda raíz cuadrada de a cuadrado menos a cuadrado. Entonces nos queda que v de t es igual a 0. Por lo tanto, esto sería algo importante. La velocidad está acotada y aquí la velocidad se anula en las posiciones extremas. Es decir, cuando x vale a o x vale menos a. X igual a más menos a. Por lo tanto, si hiciéramos un pequeño dibujo, imaginemos de nuevo, ahora podemos hacer por ejemplo un resorte o un péndulo, da lo mismo. Imaginemos, aquí está el péndulo, como decimos, la posición de equilibrio estable, y vamos a suponer que la posición máxima es aquí. Aquí está la otra posición máxima, más o menos a la misma altura. Tendríamos cero menos a y a. Tendríamos que en esta posición aquí v es igual a más menos omega por a en 0. Aquí v es igual a 0 y aquí v es igual a 0. ¿De acuerdo? Y como sabemos, pues el péndulo pues se está moviendo de izquierda a derecha. Tenemos el movimiento oscilante. Y así podemos ver que la velocidad está acotada, pero claro, no es en los extremos cuando vale omega por a, sino que es en el valor 0, en la posición de equilibrio, donde la velocidad toma su valor máximo. ¿Que la velocidad va hacia la derecha?
pues entonces la velocidad vale omega a, porque normalmente tomamos el sistema de referencia de forma que el sentido hacia la derecha pues sea positivo. Y cuando el péndulo vaya de derecha a izquierda, pues entonces la velocidad será menos omega a cuando pase por 0. Y entre 0 y a, o entre menos a y 0, pues la velocidad está acotada entre 0 y omega por a. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver ahora cómo analizamos la aceleración en el movimiento armónico simple. Para derivar la aceleración, si la velocidad la derivamos de la posición, la aceleración se deriva de la velocidad. La velocidad del más, hemos dicho que es v de t igual a menos a omega seno de omega t más phi. Entonces, la aceleración del más va a ser la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Entonces nosotros ahora volvemos a derivar, o lo que es lo mismo, también podemos derivar dos veces la posición con respecto del tiempo, que es lo mismo, y obtenemos menos a omega cuadrado coseno de omega t más phi. El signo menos se mantiene de la velocidad, la derivada del seno es el coseno y vuelve a salir un omega fuera, que es de donde sale ese omega cuadrado. En esta ocasión el análisis de la aceleración es muy sencillo. De entrada vemos que la aceleración está acotada, igual que le pasa a la posición e igual que le pasa a la velocidad. Tiene un valor máximo y mínimo entre más omega cuadrado a omega cuadrado y un valor mínimo menos a omega cuadrado, y es periódica porque es una función armónica, de modo que podemos volver a decir que, al igual que dijimos con la velocidad, que la aceleración de un más es una función armónica que depende sinusoidalmente del tiempo. Al igual que la velocidad y que la posición. Para analizar la aceleración es más fácil que la velocidad. Por el siguiente motivo. La aceleración es menos a omega cuadrado coseno de omega t más phi. Pero es que si nos damos cuenta, todo esto, a coseno de omega t más phi, es precisamente x de t. Entonces, la aceleración se puede poner como menos omega cuadrado por x. Así hacemos depender la aceleración de la posición y en función de la posición del móvil podemos determinar su aceleración. Es proporcional a la posición. Cuando x de t es igual a 0, es decir, cuando está en la posición de equilibrio, entonces
la aceleración es igual a 0. Y ahora, cuando la posición es igual a más menos a o a, entonces la aceleración es igual a menos omega cuadrado por a. Podemos decir que si x es igual a, entonces a es menos omega cuadrado a, y si x es igual a menos a, entonces la aceleración, menos por menos se hace más, es omega cuadrado a, ¿vale? Máxima y mínima. Ocurre al contrario que pasaba con la velocidad. En la velocidad vimos que los valores máximos y mínimos se alcanzaban en la posición de equilibrio. En el caso de la aceleración, los valores máximos y mínimos se alcanzan en los extremos de las posiciones, en la amplitud, en los valores de la amplitud. Y en la posición de equilibrio la aceleración es 0, mientras que en los extremos del movimiento la velocidad se anula. La aceleración es máxima y mínima. Vamos. Aquí es importante también notar este signo menos, porque aunque la aceleración valga 0, cuando está x vale 0, la aceleración sea máxima o mínima, vamos, cuando x de t vale más a o menos a, que al final es cuando la posición es máxima y mínima, no quiere decir que la aceleración y la posición sean equivalentes, nada más lejos de la realidad. Y es muy importante tener en cuenta ese signo menos, porque la aceleración tiene un sentido opuesto a la posición. X de t a x de t. ¿Por qué? Porque recordemos que el móvil el sistema, objeto, como lo queramos llamar, quiere recuperar su posición de equilibrio. Y hay una fuerza recuperadora que nosotros hemos dicho que tiene una expresión similar a la ley de Hooke, la fuerza recuperadora. Entonces, cuando el objeto se aleja de la posición de equilibrio, es decir, está desde la posición de equilibrio, por ejemplo, en dirección hacia el extremo A, vamos a verlo en este dibujo, volviendo hacia atrás, cuando el objeto se está desplazando hacia la derecha, hacia el extremo valor amplitud positiva, aunque el vector posición apunte hacia la derecha, la aceleración apunta en sentido contrario, porque la fuerza recuperadora apunta en la dirección siempre de la posición de equilibrio estable, es decir, apunta hacia la izquierda. Y cuando el objeto se está desplazando desde la posición de equilibrio hacia el punto extremo menos a, de amplitud menos a, aunque la posición, el vector posición apunte hacia la izquierda, la aceleración apunta hacia la derecha, porque la aceleración en todo momento siempre apunta hacia la posición de equilibrio estable, porque el objeto quiere recuperar la posición de equilibrio. ¿Y quién le hace recuperar? La causa de esa aceleración es una fuerza, eso no se puede olvidar nunca, siempre esa fuerza y aceleración van en una misma dirección y sentido. La fuerza recuperadora quiere volver a la posición de equilibrio, luego la aceleración apunta siempre hacia la posición de equilibrio. De ahí que digamos que la aceleración tiene un sentido opuesto a la posición. Eso se va a ver muy bien en la representación gráfica, que vamos a hacer ahora un análisis de las representaciones de posición, velocidad y tiempo, de posición, velocidad y aceleración, hacer una comparativa. Aquí he preparado un esquema
con unos esbozos de las gráficas y he considerado una constante de fase igual a 0 por comodidad. Como podemos comprobar, la posición la tenemos aquí escrita, a coseno de omega t, la velocidad menos a omega seno de omega t, y la aceleración, pues la derivada de la velocidad menos omega cuadrado a coseno de omega t. Está representado y he tomado como puntos característicos de las funciones de las gráficas el periodo y sus subdivisiones, t cuartos, t medios y 3 cuartos de t, ¿vale? He representado un periodo completo. Y aquí abajo en una gráfica, en una tabla, he representado los valores de esos puntos característicos del tiempo. Recordemos que el periodo se relaciona con la velocidad angular como 2pi partido t. Entonces es una forma fácil y cómoda de representar el movimiento armónico simple, tanto su posición como su velocidad como su aceleración con respecto del tiempo, recurriendo a los valores del periodo. Importante recordar que estas representaciones gráficas no son de la trayectoria del objeto. Aquí no se está representando la trayectoria, sino los valores de la posición, de la velocidad y de la aceleración. ¿De acuerdo? Vale. Pues bien, podemos comprobar que la posición, aquí escritos los valores en azul, tiene sus valores máximos en A, su valor mínimo en menos A y pasa por 0 2 veces. La velocidad 0 pasa por 0 y sus valores máximos omega por A, su valor mínimo menos omega por A, y en el caso de la aceleración es menos omega cuadrado por A. Por el tema del dibujo no lo he representado a escala, como se puede ver, porque A debe ser, siempre que omega sea mayor que 1, pues tanto omega por A como omega cuadrado por A tendrían que ser mayores que A. Pero bueno, por el esquema lo he dejado similar. Es fácil ver, si analizamos la relación entre la posición y la velocidad, que hay un desfase entre posición y velocidad. Ya que la posición está como coseno y la velocidad está como un seno, vimos a la hora de representar la ecuación de la posición que se podía representar como seno y coseno, y vimos que entre ambas funciones hay un desfase de pi medios. Por lo tanto, como aquí se ve que posición y velocidad, una con coseno y otra con seno, es fácil ver que posición y velocidad tienen un desfase de pi medios. Pues el coseno de omega t más pi medio, si yo le añado una fase inicial a la posición de pi medios, se convierte en menos seno de omega t, es decir, en la velocidad, a falta de la amplitud, porque evidentemente la amplitud de x y de v cambia. Así podemos comprobar que cuando la posición está en sus valores extremos, la velocidad es 0, que es lo que hemos demostrado antes a partir de la ecuación a partir de esta ecuación. Entonces se ve que cuando la x toma valores extremos, la velocidad es 0. Y eso es un desfase de pi medios. Vamos a analizar ahora el desfase de la posición con la aceleración. Como hemos dicho anteriormente, en el apartado anterior, la aceleración va en sentido contrario a la posición. Por lo tanto, posición y aceleración tienen un desfase de
como son vectores en sentido opuesto, sería un desfase de 180 grados, pero lo ponemos en forma de radianes, de pi, un desfase de pi. Pues, si yo hago coseno de omega t más pi, consigo el coseno representado por la aceleración. Si nos vamos a los valores característicos, vemos que cuando la posición toma valor 0, la aceleración toma valor 0, y cuando la posición toma valores extremos, la aceleración también. Pero están invertidos los signos, y ahí es donde se observa ese carácter de oposición, de desfase de pi, porque un desfase de pi es una oposición completa, son 180 grados, es un vector apuntando a un lado en un sentido y un vector apuntando en el sentido contrario. Cuando analicemos el movimiento armónico simple desde un punto de vista dinámico y energético, se verá esto con mucha claridad. También, si tenemos en cuenta la ecuación de la aceleración, se puede ver que ese signo menos tiene un carácter de oposición. Pues bueno, vamos ahora a conectar toda esta información con un pequeño problema, en la cual nos dicen la ecuación de un oscilador armónico. Un oscilador armónico es cualquier sistema que produce oscilaciones lineales y que su ecuación de movimiento se puede expresar como un seno o coseno. Nos dicen que esa ecuación viene dada en centímetros por la expresión x igual a 4,2 coseno de 4pi por t. ¿Vale? Determinar su amplitud, su velocidad angular, su periodo y su frecuencia. Es fundamental, primero de todo, colocar la ecuación en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, para ello, tenemos que, teniendo en cuenta el valor de la posición, yo comparo y veo que sale 4,2 coseno de 4pi t. Veo claramente cómo el 4,2 se conecta con la amplitud y el 4pi pues con la omega. La phi está desaparecida en la ecuación del ejercicio, por lo tanto es de esperar que phi sea igual a 0. Esto es importante, con la ecuación en la expresión general pues se puede relacionar. ¿Cómo podemos pasar el x de t de centímetros a metros? Pues bien, recordemos que la fase es adimensional y lo que proporciona la unidad a la posición es la amplitud. Como la amplitud nos dicen que viene dado en centímetros, basta con pasar a metros la amplitud y entonces obtenemos la expresión en metros. Poner esto así para que se vea y ahora escribiríamos x de t y yo ya paso directamente eso a metros, 0,042 coseno de 4pi t metros, ¿vale? Pues bien, vamos a calcular su amplitud. Pues bueno, su amplitud está claro que es, vamos a seguir un orden, la amplitud es 0,042 metros, la velocidad angular 4pi radianes por segundo, su periodo, pues si omega es 2pi partido t, t es 2pi partido omega. 2pi partido 4pi, el pi se va con el pi y nos queda 2 cuartos, que es 1 medio. 0,5 segundos. Y la frecuencia
es el inverso del periodo. Pues es lo mismo, 1 partido por 0,5 nos da el valor de la frecuencia. Vamos a coger la calculadora y calculamos. Estos hercios. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es un problema que parece muy sencillo, pero que nos lo encontramos muy a menudo, incluso hasta en selectividad. O sea, un problema como este. B. ¿Cuál es la constante de fase? Pues ya hemos visto que al relacionar la ecuación general con la ecuación que nos proporciona, la constante de fase nos ha salido 0 radianes. Vamos a llevar esto aquí por comodidad. Y ahora el caso C. Es quizá el apartado más interesante. Nos dicen, su ecuación si se hubiese hecho oscilar el cuerpo a 2,1 centímetros de su posición de equilibrio. Es decir, nos están obligando a que el cuerpo inicie su movimiento a 2,1 centímetros de su posición de equilibrio. Eso quiere decir que en t igual a 0, x de 0 sea igual a 2,1 centímetros, o lo que es lo mismo, 0,0221 metros. Pues entonces lo imponemos en nuestra ecuación, x de 0 tiene que ser igual a 0,042 coseno de 4pi por 0 más phi. Ahora es fundamental añadir una constante de fase, porque es evidente que si nosotros no pusiéramos la constante de fase, el coseno daría 0, que es 1, y tendría que salir que x de 0, que vale 0,021, sea igual a 0,042, algo que es imposible. Siempre que nos pidan variar el origen, el inicio del movimiento, nos están obligando a modificar la constante de fase. Si vale 0, pues tomará un valor distinto. ¿Que toma un valor distinto? Pues se varía. Por lo tanto, esto sería que 0,021 tiene que ser igual a 0,042 coseno de phi. Phi va a ser igual a arco coseno de 0,021 partido 0,042. Y se puede resolver y ver que esto sale pi tercios radianes. Por lo tanto, nuestra ecuación sería x de t igual a 0,042 coseno de 4pi t más menos pi tercios. ¿Por qué pongo el más menos? Porque puede darse el caso de que la función, de que el objeto se desplace o hacia la derecha o hacia la izquierda. Porque claro, como el inicio del movimiento es a 2,1 centímetros o a 0,021 metros de la posición de equilibrio, hasta la amplitud máxima, que es 0,042, todavía podría desplazarse. Entonces ese signo más y menos indica de si se sigue alejando o si se acerca o si se está acercando a la posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Valdrían las dos posibilidades. Está bien añadirlo como ejemplo. Voy a poner que esto es metros, que no se nos olviden las unidades, que bueno, la ecuación cada vez son más grandes, pero eso no quiere decir que no haya que tener en cuenta la unidad. Y por último nos piden su velocidad y aceleración para todo t. Bueno, pues vamos a copiar nuestra ecuación. X de t es 0,042 coseno de 4pi t. Y ahora su velocidad va a ser su derivada.
ya aprovecho para multiplicar, sería menos 0,042 por 4pi seno de 4pi-t, o lo que es lo mismo, menos 0,168pi seno de 4pi-t metros por segundo. Y la aceleración, aprovecho y derivo la velocidad directamente, sería menos 0,168 por 4pi cuadrado coseno de 4pi-t, o lo que es lo mismo, menos 0,672 por pi cuadrado coseno de 4pi-t. Es interesante no quitar las pis, es decir, el número pi, al ser un número irracional, si nosotros ponemos 3,14, pues a lo que nos lo pidan es expresamente para obtener algún valor de manera matemática. Aquí para dar valores interesa más dejarlo en forma de pi, porque si para hacer algún tipo de relación, es más fácil trabajar con él y aprovechamos, damos una expresión muchísimo más exacta, ¿de acuerdo? Pues bueno, hasta aquí el vídeo. Creo que ya conocemos de una manera amplia y completa la cinemática del movimiento armónico simple, y quedaría analizar pues el movimiento desde un enfoque dinámico y desde un enfoque energético.